En este caso, la fórmula de la moda, ¿sí?, va a ser lo mismo. L sub I más. ¿Está bien? L sub I más. Y va a ser F sub I menos F sub I menos 1 sobre F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos F sub I más 1, y todo esto lo multiplicamos por A sub I. Uy, me quedó bueno. Lo vamos a hacer acá. Vamos a poner acá. Sí, sí. ¿La podría escribir un poquito más grande, por favor? Ah, sí, sí, sí. Gracias. F sub I menos F sub I menos 1 sobre F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos F sub I más 1 multiplicado por A sub I. Bueno, el A sub I quedó acá. Es esta fórmula, ¿está bien? Que parece horrible, pero ahora quédense tranquilos. Ahora van a ver que esto sale sencillo, ¿está bien? Acá aparece el L sub I de vuelta, o sea que es del cajoncito del intervalo, agarrar el número más chico. Hasta ahí fácil. Este ya están familiarizados. El A sub I es el ancho del cajoncito, que ya estamos familiarizados con la fórmula anterior. Con el F sub I no hay problema. ¿Está bien? El F sub I es la frecuencia absoluta. ¿Está bien? Menos este F sub I menos 1 va a ser la frecuencia absoluta anterior a la que marquemos. Que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Después aparece de vuelta acá abajo. F sub I es lo mismo que esto. Menos F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la que nosotros tengamos en cuenta, que ahora vamos a ver, más F sub I menos F sub I más 1. Significa la frecuencia absoluta posterior, la que sigue, con respecto a la que uno marcó. ¿Está bien? Ahora van a ver qué sencillo que es esto. Vamos a hacer digamos, una grafiquita que tenemos intervalos, ¿sí? F sub I y F sub I mayúscula. Entonces tenemos 60 a 63, 63 a 69, 69 a 72 y de 72 a 75. Entonces tenemos acá 5, 18, 42, 8. Y acá tenemos 5, 23, 65, 92 y esto me queda así. ¿Está bien? Fíjense, nosotros tenemos de vuelta un resumido, ¿sí?, de una tabla que estamos acostumbrados a hacer. Y para la medida nosotros tenemos que agarrar el n y dividirlo por 2 para poder abordar los demás datos. Acá, para abordar datos, el cálculo de la moda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a frecuencia absoluta. Cuando nos pidan calcular la moda, vamos a... Profe, Sí, decime. fíjese que en los intervalos arranca en 60, 63, 63 y salta a 69 en el segundo. Ah, Y ya después saltó a 71.
Me corté, me comí uno. Sí, tenés razón. Sí, me comí uno, tenés razón. Bueno, gracias. 63, No, 60. por favor. Sí, me faltó uno. 63 a 66, 66, 69, 69, 72 y 72 a 75. Entonces pasó 5, 18, 42 a 27, 8. 27, 8. Bien, 5, 23, 65, 92, 100. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Ahora, fíjense, ¿cómo vamos a entrar acá? Vamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta. Que frecuencia absoluta era la cantidad de veces que se repetía un número, ¿sí? O la cantidad de veces que aparecían cierta cantidad de números que estuviesen dentro de un entorno, ¿no? De un cajoncito de un intervalo de números. Entonces, si ustedes fíjense acá, se van a ir a buscar el número más grande, ¿sí? ¿En qué cajoncito entraron más números? Si ustedes se fijan acá, está en el 42. ¿Está bien? La mayor cantidad de estos números que son, si acá vamos a frecuencia absoluta acumulada, vemos que son 100 números. ¿Está bien? De esos 100 números, la mayor cantidad de números, ¿sí? Que entraron dentro de un intervalo es justamente acá. ¿Y cuántos son? 42. ¿Está bien? Una vez que yo encuentro dentro de la columna de frecuencia absoluta el mayor número, el número más grande, ¿qué hago? Una vez que detecto ese número, redondeo toda la fila. Redondeo toda la fila. ¿Está bien? Acá ya no utilicé el n sobre 2, eso para mediana. Ahora para Profe, moda, vengo acá. profe, ¿puede volver a explicar eso? Sí, para frecuencia, digamos, para cálculo de la moda, para el cálculo de la moda, uno tiene que entrar de diferente manera. En la mediana nosotros agarramos el n y lo dividimos por 2, ¿para qué? Para después ese valor ir a través de la columna f sub i, posicionarnos y a partir de donde nos posicionemos, redondeamos toda esa fila porque esos datos los íbamos a colocar, ¿sí? A utilizar para la fórmula de mediana. Acá no vamos a hacer lo mismo cuando tengamos que calcular la moda. ¿Por qué? Vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando tenemos que calcular la moda, donde vamos a tener que ir directamente es a la columna de f minúscula sub i, que es de frecuencia absoluta. Y vamos a buscar en la columna de todos los números el número más grande, que es sinónimo de decir la mayor cantidad de veces que se repite o aparece más cierta cantidad de números dentro de un intervalo. En este caso, cuando yo me fijo en la columna, el número más grande es el 42, porque tengo 5, 18, 27 y 8, o sea que el número más grande es 42, dentro de la columna de f sub i. Una vez que ubiqué este número, lo que hago es redondeo toda la fila. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estos datos que aparecen en esa fila son los que voy a descargar o colocar en la fórmula. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, sí. Sí, profe, gracias. Ahora, ya lo redondeé, ya viene lo más fácil ahora. Ahora, vamos a calcular la moda. La moda. La fórmula dice L sub I. Venimos acá. ¿Cuál va a ser nuestro valor? 66, ¿está bien? Es el límite inferior. Va a ser 66. Más la raya fraccionaria. ¿Qué es lo que te dice arriba? El F sub I. Venimos acá y el F sub I, ¿quién es? 42. Ponemos acá 42. Menos F sub I menos 1 te está diciendo, bueno, con respecto al F sub I que vos marcaste como indicador o como referente, busca el anterior. El S menos 1 significa el anterior, o sea, el de arriba. Si acá tengo 42, el de arriba es 18. Venimos acá y colocamos el 18.
Listo, ya está. Vamos al denominador. F sub i, entre paréntesis, es 42. Ponemos entre paréntesis 42. Menos el f sub i menos 1, o sea, con respecto al que vos usaste de referente, buscar el anterior, o sea, de vuelta va a ser el 18. 18. Más f sub i de vuelta, que va a ser el 42. Va a ser el 42. Menos, y ahora que viene, f sub i más 1, te está diciendo, con respecto al f sub i que marcaste, anda, ubica el posterior, el que sigue. Y el que sigue es 27. Entonces ese número es el que va acá, 27. Todo eso multiplicado por ¿quién? A sub i. ¿Y a sub i quién era? El ancho, el intervalo. En este caso de 66 a 69 es 3. Por 3. Listo. Ya tenemos todos los valores. Ahora hay que hacer la cuenta. Es moda 66 más. Venimos acá. 42 menos 18, ¿cuánto les da? 24. 24, sí. Bien. Fíjate que esta resta se repite acá abajo, o sea que acá abajo va a ir 24 más 42 menos 27. ¿Cuánto le da eso? 15. Le da 15. Perfecto. Por 3. Fíjate cómo se achicó. Ahora, moda va a ser 66 más. Arriba me queda 24 y abajo me queda 39. Por 3. ¿Está bien? Ahora lo que tengo que hacer, moda, va a ser 66 más. Hago esta división entre 24 y 39. ¿Cuánto me da eso? 0,61. 0,61. Bien. Eso lo multiplicamos por 3. 0,61 por 3. 1,83 puede ser. Sí, 1,83. 1,83. Listo. Y ahora lo que nos queda es sumar esto. 66 y 1,83. Me queda 67,83. ¿Está bien? Y ese valor final es el de la moda. El valor de la moda. Por ahí tengo que hacer un par de cuantitas más, pero fíjense que la fórmula parece horrible. Lo entiendo, parece horrible. Pero fíjense que para moda yo tengo que posicionarme en la columna de f sub i minúscula y buscar el número más grande. Encuentro el número más grande, subrayo o remarco toda la fila. Entonces, cuando me habla de f sub i, pongo 42. Cuando me dice f sub i menos 1, es el que significa el anterior al que era el 42, o sea, 18. Acá se repite. Y acá donde dice f sub i más 1 es el posterior al 42, o sea, el que sigue. El que sigue al 42 es 27. Por eso es el que pusimos acá. ¿Está bien? Después hacer cuentas nada más. ¿Está bien? Hago esta resta y hago esta resta. Me quedan estos valores. Hago la sumatoria en el Le hago denominador una de estos valores. consulta. Sí, decime. ¿Puede ser que sea f sub i menos 2 o menos 3? Puede ser que no nos llegue a dar eso, No, ¿no? no. Nunca. No, nunca va a dar negativo. ¿Sí? Está preparado de alguna manera esto para que te dé, digamos, Solo siempre te va a dar un valor. pregunto por las dudas, por si manda los ejercicios y llega a aparecer eso. No, quédate tranquila, quédate tranquila. No. Lo que se puede dar es que uno está buscando acá. Imagínense por un instante que el número más grande lo hubiésemos tenido acá. ¿Sí? Vamos a suponer que en vez de estar el 42 acá, lo tengo acá el 42. Entonces, si yo vengo acá, ubico en f sub i, todo esto, encuentro que el número más grande está acá. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, lo remarco acá. ¿Está bien?
Lo remarco acá, fenómeno, listo. Y quiero volcar los datos a la fórmula. El asunto es el siguiente. Cuando yo vengo acá y me dice f sub i menos 1, me está diciendo con respecto a la frecuencia absoluta que marcaste, buscas la anterior y voy arriba a la tabla y no tengo más nada, ¿sí? Bueno, a ese valor lo reemplazo con 0. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe. Imagino que en la primera fila encontré el número más grande de la columna y cuando voy a ubicar este f sub i menos 1, que es el anterior, me encuentro con que no hay nada arriba. Entonces, bueno, este valor lo reemplazo con 0. Lo mismo que puede llegar a que, vamos a imaginar que este 42 en vez de estar acá, lo tengo acá abajo. Lo tengo acá abajo. Entonces yo vengo y remarco toda la fila. ¿Está bien? Y empiezo a extraer los valores para aplicar a la fórmula. El asunto es el siguiente. Cuando se puede dar que en la fórmula, cuando llego acá, me dice, bueno, el f sub i que marcaste, busca el posterior. Cuando venimos acá y queremos buscar el posterior, no encontramos más nada, pues se acabó la tabla. Entonces quiere decir que en este punto acá, también lo reemplazamos con 0. ¿Está bien? Listo, profe. Esas son las pequeñas trabas que pueden aparecer por ahí, ¿sí? Pero que es bueno tenerlo en cuenta, porque si, ¿qué pasa acá? Si la fórmula me pide buscar un valor arriba, y arriba no hay más nada, si no tengo más nada, ¿qué le pongo ahí? Bueno, no tenés más nada, bueno, ponen un 0. Lo mismo si vas al final de la tabla, tenés que buscar el posterior y se acabó la tabla, y no tenés más valores debajo, bueno, lo reemplazarás por 0. ¿Está bien? Son las dos pequeñas complicaciones que uno puede hacer en el momento que pueda aparecer algún tipo de estas tablas, justamente con esas complicaciones. ¿Está bien? De entender de que, bueno, si no tengo para reemplazar porque se me acabó la tabla, tanto para arriba como para abajo, bueno, reemplazo esos lugares, los reemplazo por 0 y se acabó la historia. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. ¿Se entendió la idea? Así que bueno, tranqui. Sí, profe. Sí, profe, Se Se entiende entendió. que parece horrible esta fórmula, ¿está bien? Pero fíjense que después si uno la entiende a qué se refiere, sale. ¿Está bien? Bueno, nada, tranquilo. Me hubiese gustado dar probabilidad antes que estadística, pero bueno, ya veo que va a decir esto, estadística. Probabilidad es un poquito más lindo, pero bueno, nada, tocó dar esta estadística y bueno, no lo podemos esquivar, tenemos que agarrar. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bastante. Sí, se Bueno, entendió. bueno, buenísimo, chicos. Bueno, hasta acá entonces estaríamos viendo, digamos, los tres tipos de parámetros estadísticos de centralización. ¿Está bien? Que es lo de que le mandé la parte teórica, así que bueno. Sí, decime. Si yo quiero dar un ejercicio, tiene que ser más o menos de los ejercicios de las actividades que dio, ¿no? Porque ya tenemos los datos. O es arrancar todo de nuevo. No. Acá lo que pasa, uno puede recortar, por ejemplo, puede ser una actividad donde directamente ya te doy la tabla, esta tabla, y te digo, con respecto a esa tabla, digo, bueno, calculame la mediana, calculame la moda, entonces vos ya tenés la tabla armada, ¿está bien? No tenés que partir de los 50 datos a sacar todo, se supone que eso ya lo sabés hacer y aparece la tabla, ya digamos esta tabla, ¿está bien? Entonces por ahí te digo, Bueno. calculame la moda, entonces vos venís acá a la columna de f sub i, de la tabla que te dé, y decís, bueno, este es el valor más grande. Y de ahí lo subrayás y volcás los datos que tenés que volcar a la formulita esa y calculás la moda que tiene que ser. ¿Está bien? Dale, Más gracias, sencillo. profe. Es más sencillo, ¿está bien? Pues ya van a tener la tabla armada. ¿Está bien, chicos? No es necesario hacer todo. Se supone que eso ya lo hicieron en otras actividades. No, si no es un loquero. Es entendible. ¿Está bien, chicos? Sí, profe, gracias. Bueno, aquí me despido. Cuídense mucho y nos mantenemos en contacto. ¿Está bien?
Sí, profe. Igualmente, profe, que Bueno, profe. Chao, profe, Buen que fin ande de bien. semana. Nos vemos, Profe. chicos. Bien, Cuídense mucho. Cuídense. Ustedes también. Chao, chao.